también porque vamos a, por supuesto, a trabajar en conjunto. Y recuerden, vamos a estar sumamente pendientes del chat para las preguntas y también ahí hay una sección en la cual ustedes pueden hacer preguntas y respuestas. Obviamente nosotros ahí, si quieren canalizar las preguntas, es mucho mejor por ese canal y obviamente en el chat pueden compartir reflexiones y también reaccionar frente a lo que vamos a estar conversando. Hemos denominado esta sesión como workshop de arquetipos de clientes. Todo esto en el marco del aniversario de ISO Academy. Estamos muy contentos, obviamente, de celebrar este nuevo aniversario y, por supuesto, entonces, también compartirlo con ustedes. ¿Bien? Buenísimo, entonces me presento para quienes no hemos tenido la oportunidad de conocernos antes. Mi nombre es Maite Nazarre, yo hoy día estoy físicamente en Santiago de Chile. Y soy la gerente de consultoría del área de, digamos, de diagnóstico, rediseño, transformación para Panamá y Chile, y también vemos temas de innovación asociados a experiencia, por supuesto. Obviamente nos toca ir realizar proyectos de diversa índole de experiencia de clientes y experiencia de colaboradores también, y particularmente soy una viajera apasionada, muy nómade también, ahí me voy moviendo a veces. Me encanta la danza, me encanta la comida, estar probando experiencias. Yo creo que va muy asociado mi trabajo a mi vida personal en ese sentido, porque la experiencia es algo sumamente relevante en mí. Y por supuesto me apasiona todo el tema de consultoría, de experiencia y de relatoría y docencia. A eso me dedico, así es que, bueno, para mí es un total placer y honor estar compartiendo con ustedes el día de hoy. La idea es que lo pasemos bien también, que se diviertan y por supuesto entonces que conversemos en torno a arquetipos. Hoy día me tienen totalmente disponible para responder todas las dudas que tengan respecto a esta metodología y por supuesto entonces que vayamos avanzando en el camino tan interesante del mundo de la experiencia de cliente. Bien. Buenísimo. Primero, quisiéramos preguntarles, partamos como calentando motores, si trabajan hoy día ustedes con arquetipos de clientes en sus compañías en las que hoy día están actualmente operando. Ahí me están ayudando con una votación que pueden ustedes hacer para que veamos cómo está el termómetro de la sala, para que veamos cómo estamos respecto a este concepto de experiencia y de, por supuesto, de la herramienta fundamental e imprescindible que es los arquetipos. Así es que vamos viendo entonces cómo vamos de respuestas. Tenemos un 22% nos dice que sí y los utiliza siempre. Ahí subió un poquito a 24, tenemos un 33% que nos dice no, pero me gustaría tenerlos. Tenemos un 42% que dice estoy en proceso de construirlo, buenísimo. Y hasta ahora tenemos un 0% en arquequé, es cuando ya en definitiva como que es un concepto que no hemos visto y no lo tenemos en cuenta hasta ahora. Así es que ahora yo les voy a, cuando finalicemos la votación, yo les voy a poner los resultados, no se preocupen. Solo estamos dando unos minutitos más para que todos terminen de responder y obviamente ahí yo les muestro cómo quedamos con las estadísticas. Pero les iba contando un preview para que obviamente vayan viendo cómo va funcionando esto. Ahí mandamos muchos saluditos a Venezuela, República Dominicana, a Madrid. Buenísimo, qué bueno tener ahí personas de todas partes. Bien, entonces vamos a ir finalizando nuestra votación y así ustedes también vamos a poder revisar los resultados, pero por supuesto yo ya les adelanto que estamos bastante equilibrados en la sala. Ahí tenemos para compartir los resultados. Bien, entonces tenemos, la pregunta es si tienen actualmente arquetipos de clientes y trabajan con ellos, y un 20% nos dijo que sí y que los utiliza siempre, un 38% nos dice que no, pero que les gustaría tenerlos, y un 43% nos dice que está en proceso de construirlo. Buenísimo. Entonces, por una parte, vamos a tener a este grupo que ya los tiene, que los utiliza, que probablemente le va a parecer, digamos, como ya conocido lo que vamos a conversar hoy, pero recuerden que los arquetipos es una herramienta viva, así es que es una herramienta que hay constantemente que estar actualizando, nutriendo, así que creo que por ahí les puede servir también a aquellos que ya lo tienen.
Por otra parte, tenemos a aquellos que no lo tienen y que les gustaría tenerlo. Yo creo que este es un buen puntapié inicial para que obviamente se motiven a construir sus arquetipos y sin duda entonces comprender muy bien este paso a paso. Y en tercer lugar, tenemos a aquellos que están en proceso, que creo que les viene bien también el poder hacer algunos ajustes allí y por supuesto también seguir en este camino de la construcción de arquetipos sin duda. ¿Bien? Buenísimo, entonces ya ahí pasamos con nuestros resultados de la encuesta y entonces seguimos avanzando, por supuesto, en nuestra presentación. Aquí les voy a pedir que por favor ustedes puedan ir identificándose con qué personalidad se identifican. Esto, la idea es que puedan ir reaccionando vía chat. Yo les voy a ir poniendo algunas opciones y ustedes me dicen si ustedes se identifican con el A o el B, ¿ok? Así que vamos a partir allí con, sí, vamos a compartir, Elena, la grabación de manera posterior, así es que ustedes tranquilos, no hay problema. Así es que, bien, vamos entonces con la primera pregunta y ustedes nos muestran ahí en el chat si es que están con la letra A o con la letra B. Bien. Primero, si yo les pregunto a ustedes, ¿con qué se identifican? ¿Con que sus correos electrónicos, su bandeja de entrada está en 0 o está en 2129 o más? Incluso, he visto más también. Vamos a ver cómo, qué tan distintos somos en esta sala, por favor. Tenemos alta presencia de B, debo decir. Y unos A infiltrados. Genial, buenísimo. Me encanta la diversidad, me encanta que seamos todos tan distintos, genial, y es parte, digamos, de lo que vamos a estar conversando también. Así que vamos adelante con la pregunta número 2. ¿Con qué se identifican más? ¿Con la pasta dental enrollada o con la pasta dental estirada? Vamos ahí. Buenísimo, tenemos entonces aquí. Acá tenemos más presencia de B también. Mira, va ganando la B sin duda, absolutamente. Buenísimo. Vamos recordando estos elementos porque después vamos a ir sobre ello. Bien, tenemos entonces bandejas de entrada, pasta dental, perfecto. Si nos vamos a una tercera pregunta, ¿con qué se identifican más ustedes? Esto puede ser controversial, ojo, ¿con Mac o con Android? Aquí yo soy Team Mac, por si acaso, y acá también está bastante equilibrado. Miren, me sorprendieron. Buenísimo, la verdad, hay una alta variedad aquí de personas en sala, me encanta, buenísimo. Y nos vamos con la última pregunta de la tarde, del día, de la mañana para algunos, dependiendo de dónde estén, aunque ahí nos dice, sí, nos dicen, aunque amo Android también, buenísimo, sí, no tenemos que ser de uno o del otro, esto es como, obviamente siempre hay matices, pero ¿cuál es nuestra preferencia? Vamos con el último. ¿Son de poner una sola alarma para levantarse o muchísimas alarmas en la mañana? Yo ahí me declaro bastantes alarmas, me cuesta despertar, así es que en la mañana uno anda un poquito, no sé, hay personas que funcionan mucho mejor en la mañana, pero la verdad es que yo es un poco al revés. Veo también que hay varios de mi team aquí, pero también hay varios que ponen una sola alarma, de esas personas que se levantan de una vez, me encanta. Dice, pero la dejo 5 minutos y así voy. Igualmente, sí, también. Yo lo hago, absolutamente. Buenísimo. Bien, me encanta, me encanta. ¿Por qué creen ustedes que estamos haciendo todas estas preguntas? La verdad, queridos compañeros, participantes, todos los asistentes a este taller, es que viva la diferencia, ¿no? De eso se trata. Todos somos totalmente diferentes, obviamente cada uno con nuestros gustos, nuestras personalidades, nuestras motivaciones. Y la verdad es que esto es algo que está presente en todas partes, es decir, en nuestras familias, en nuestras empresas, con nuestros amigos. Obviamente somos todos diferentes. El punto está en que compartimos ciertos elementos en común que no necesariamente
son tan funcionales, tan transaccionales o incluso como que nos identifican tanto como, por ejemplo, nuestra edad, el lugar donde vivimos, que son más bien sociodemográficos, ¿cierto? Hay otros elementos que también nosotros compartimos abiertamente con grupos de personas y en definitiva tenemos que ser capaces de tener esa mirada cuando miramos a nuestros clientes. ¿Qué hay más allá de una renta, de una edad, de un grupo socioeconómico, de digamos, todas esas variables que yo estoy segura que ustedes tienen en sus bases de datos? ¿Qué hay más allá? ¿Y qué une a cada uno de nuestros clientes por sobre esas variables? Entonces, si nosotros hicimos aquí digamos, un termómetro rápido de con qué nos identificamos y vemos la diferencia que hay entre todos nosotros, esto justamente es lo mismo que pasa con nuestros clientes. Y la mayoría de las veces en las empresas no hacemos esas salvedades y los tratamos a todos un poquito por igual, ¿ok? O a veces tenemos unas sutiles diferencias, pero que no están basadas en las variables o en los criterios que deberíamos realmente basarnos para que él se sienta comprendido, que lo conocemos, etc. Si alguien todavía tiene algunas dudas respecto a este tema, quería traerles este caso. Tenemos dos hombres, ambos nacidos en 1948, crecieron en Inglaterra, casados dos veces, dos hijos, son millonarios y les gustan los perros. Si ustedes miran esto, yo creo que más de alguno habrá visto este ejemplo por allí, pero me gusta porque es muy fácil de entender finalmente aquí vamos apuntando con este tema de los arquetipos. Es, claro, si vemos estas dos personas son idénticas, son la misma persona para cualquier empresa porque tienen las mismas características bastante marcadas. Pero ¿qué sucede? Que estas dos personas puede ser el actual rey y Ozzy Osbourne. Y que a todas luces nosotros, si lo miramos desde algún punto, nos damos cuenta que en realidad no se parecen tanto, o no sabemos, pero a simple vista no se parecen tanto. Y acá yo les quería compartir, muy de la mano, digamos, de este mismo ejemplo que acabamos de ver, eh, un caso en donde nosotros en ISO, ustedes saben, trabajamos muchísimo en consultoría construyendo arquetipos y justamente en el mundo de las inversiones, nosotros hemos desarrollado estudios y arquetipos también ahí en ese mismo mundo. Probablemente ahí algunos de mis clientes estará conectado y comprenderá muy bien este ejemplo. Pero básicamente nosotros podemos agrupar a nuestros clientes en el mundo de inversiones por el monto que tienen invertido con nosotros, ¿cierto? Esa sería como la variable más clave, digamos, que se nos viene a la mente. Pero si además a eso nosotros le sumamos dos personas que tengan la misma edad, que vivan en el mismo lugar, en el mismo sector, que tengan exactamente el mismo monto invertido, uno dice, claro, estamos frente a dos personas que son exactamente iguales. Pero resulta que cuando uno va a conversar con ellos y te sientas a tomar un café, a dar una entrevista en profundidad con ellos, te das cuenta que uno probablemente se pone en contacto todos los días con su asesor, está muy al pendiente de lo que está pasando en las noticias a nivel financiera, de inversiones, este tema le interesa, es una persona con un alto conocimiento en temas financieros y de inversiones porque es parte, digamos, de su día a día, y es una persona que está mirando a la compañía diariamente. Y te sientas con la otra persona que bajo todos los parámetros es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene la misma edad, el mismo monto invertido, todo. Y resulta que te das cuenta que es una persona que incluso no tiene tan claro cuánto monto tiene invertido. ¿Por qué? Porque lo dejó como un ahorro en algún minuto de su vida, no tiene idea quién es su asesor, no, tampoco le interesa buscar más información porque la verdad es que para él es casi que tiene olvidado este tema y lo ve como un seguro a largo plazo. Básicamente es una persona que no está esperando que la empresa de inversiones lo contacte ni que tampoco le entregue mayor información y se declara como que no tiene mayor conocimiento en este tema, pero tampoco quiere tenerlo. Entonces la pregunta que yo les hago es, como compañía, ¿vamos a dirigirnos y a tener la misma propuesta de valor
para estos dos tipos de clientes, aunque tengan el mismo monto invertido con nosotros, si justamente uno lo que está esperando, lo que necesita, lo que quiere es una relación absolutamente estrecha versus otro que está esperando que ojalá solo cuidemos su dinero y lo dejemos lo más tranquilo posible, ahí es cuando yo me pregunto y digo, claro, ahí es donde empieza a tener total sentido este tema de los arquetipos, justamente. Porque efectivamente, ¿cómo, si nosotros queremos responder, cómo nosotros podemos enfocarnos en las necesidades, en las motivaciones, en las frustraciones, en los gustos, las expectativas de nuestros clientes? La respuesta es que podemos hacerlo a través de los arquetipos, justamente. Entonces, en definitiva, cuando a ustedes, cualquier persona les pregunte cuáles son los imprescindibles de la experiencia de cliente, es decir, aquello que sí o sí tenemos que tener en cuenta, yo les diría, cuando queremos partir de cero, yo les diría, tenemos que tener nuestro viaje del cliente, de la experiencia actual, y tenemos que necesariamente tener arquetipos. ¿Por qué? Porque ahí está la base del conocimiento en profundidad de tus clientes. Entender quiénes son, qué viven, qué necesitan, qué buscan, qué les gusta, qué no les gusta. Todo eso es finalmente lo que nos va a marcar la diferencia. Yo sé que probablemente ustedes estarán pensando, ya, pero qué difícil tener una propuesta de valor para cada grupo de mis clientes, ¿cierto? Pero no se desesperen. Porque ¿qué pasa? Que hay ciertas propuestas de valor que aplican para más de un arquetipo. El punto está en que no descuidemos a ninguno de estos grupos. Es muy probable que haya alguno de estos mismos grupos que uno diga, mira, como estratégicamente como empresa me interesa estar mucho más enfocado en este grupo y eso está perfecto. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener algunas como, de cierta manera, algunos guiños para ese otro grupo que yo sé que existe, que lo tengo identificado y lo conozco, solo que yo no estoy enfocándome 100% en él. Pero tengo algunos guiños allí que no me reportan, digamos, un mayor esfuerzo a mí como compañía, pero que en definitiva el cliente se siente escuchado y siente que lo conocemos. No hay nada peor que ser cliente de una empresa en la cual uno siente que no te hablan a ti, que no sientes que te conocen, que sientes que en realidad no les importa tampoco conocerte. Entonces, yo diría que la clave de este conocimiento en profundidad al final nos va a marcar todas las pautas de lo que tenemos que ir mejorando en nuestro viaje, del rediseño que tenemos que realizar en la experiencia y de, por supuesto, cómo hacemos crecer incluso el negocio, porque ustedes saben que todo lo que nosotros comentamos en experiencia de clientes va absolutamente ligado también a obtener resultados de negocio, ¿cierto? Porque ya está absolutamente demostrado también que hay una relación directa entre la gestión de la experiencia y los resultados a nivel de rentabilidad de la empresa. Bien, entonces, si hablamos ya de este concepto entonces de arquetipos como tal, yo creo que es necesario que yo ya les di como varias definiciones un poco informales, pero básicamente, ¿qué son los arquetipos? Y también acá podemos encontrarlo a veces como perfiles o incluso también a veces se les llama personas. Son grupos de nuestros clientes, grupos de personas, pero que comparten algo más que variables sociodemográficas o funcionales o transaccionales. Comparten expectativas, comparten elementos emocionales, comparten motivaciones, estilos de vida que al final son los que lo mueven. Ustedes saben que el 100% de las decisiones que tomamos nosotros como seres humanos son absolutamente emocionales y creemos que son racionales, que es distinto. Porque uno dice, no, esta decisión que estoy tomando es absolutamente racional y no es tan así, sino que en realidad es una decisión emocional que se disfraza de racional, pero que en definitiva tiene su razón de ser en lo emocional. Estos arquetipos al final nos ayudan entonces a entender cómo están agrupados nuestros clientes dentro de la compañía. Y para ello tenemos que hacer este ejercicio, obviamente yo les voy a contar el paso a paso, pero tenemos que hacer este ejercicio de identificar cuáles son los principales criterios bajo los cuales se agrupan estos clientes.
pueden haber muchos criterios y muchas variables, y eso obviamente uno lo va a volcar en la ficha de arquetipos como tal, sin duda. Pero para la construcción de este personaje, que es absolutamente realista porque representa a un grupo de nuestros clientes, tenemos que entonces identificar estos principales criterios. Y estos criterios son diferentes en cada compañía. Puede pasar que, por ejemplo, en dos compañías pertenecientes a la industria de telecomunicaciones o de los seguros, etcétera, se comparten criterios y variables. Puede ocurrir, sí, sin duda. Hay algunas variables que son más comunes que otras. Pero lo cierto es que siempre hay algunos criterios o variables que son muy particulares y relacionados a la empresa en sí. Y eso no lo tenemos que perder de vista, porque si no, empezamos a creer que los arquetipos son como un pool de grupos de personas que yo digo, ah, en esta empresa está este pool. No es tan así, ¿ok? Es finalmente una construcción que se hace de manera personalizada para cada organización, con su contexto, con su realidad, con su experiencia y con sus clientes como tal. ¿Ok? Entonces, en definitiva, cuando ya tenemos estos dos criterios, es que comenzamos a visualizar dónde están los grandes grupos. ¿Ok? Y ahí entonces es que damos forma a nuestras fichas de arquetipo. Así es como luce o debería lucir un arquetipo, un perfil, que es una ficha que tiene un personaje y que aquí yo creo que la principal pregunta es, ¿por qué le ponemos un nombre, una foto? Porque esto a veces tiende a confusiones, porque las personas dicen, si yo lo tengo allí como un hombre, ¿eso quiere decir que todas las clientes que pertenecen a ese perfil son hombres? La respuesta es que no. La única razón de por qué nosotros lo personificamos con como una persona, con nombre, con un apellido, con una foto o algo así, es porque es la única forma de que nosotros los miremos desde la empresa y entendamos que hay una persona detrás de este grupo. Porque si no, pasa a ser, digamos, como una especie, digamos, de segmentación que, ojo aquí, nosotros desde ISO y desde el mundo de experiencia no somos para nada enemigos de las segmentaciones, de hecho creemos que son absolutamente complementarias, pero no son lo mismo que el arquetipo. El arquetipo proviene como tal y nace del diseño de experiencia, del diseño de servicio, para focalizarnos entonces en las necesidades de nuestros clientes. Como tienen objetivos distintos, como tienen usos diferentes, son complementarios con la segmentación sin duda, pero no son lo mismo. Y eso a veces caemos en las organizaciones de darle el mismo tratamiento a los arquetipos que la segmentación. Y eso es lo que no está correcto, ¿ok? Cuando nosotros logramos construir nuestra ficha, esta ficha al final nos habla de una historia, nos habla de una persona con una vida. Y eso ya nos hace imaginarnos a este cliente como de carne y hueso. Probablemente no todos los clientes pertenecientes a ese arquetipo van a tener exactamente esa misma historia y con esas mismas características, pero lo que hay que ver más allá es cuáles son esos principales criterios o variables que sí comparten a nivel de motivaciones, a nivel de estilo de vida, a nivel de gustos, a nivel de expectativas, a nivel de diversos aspectos, comportamientos incluso, que son todas estas variables que al final enriquecen el conocimiento de nuestros clientes. ¿Ok? Y por supuesto, como acá podemos tener personas de distintas industrias, contarles que tenemos, por una parte, arquetipos para el mundo B2C, es decir, cuando tenemos cliente, consumidor final, persona, podemos hacer arquetipos para el mundo B2B también. Ahí nos metemos en otro mundo, obviamente, porque tiene algunas salvedades y características puntuales que hoy día quizás no vamos a profundizar, pero para que ustedes lo sepan, sí se puede arquetipar al mundo B2B. Igualmente estamos arquetipando personas y empresas en conjunto. Se pueden arquetipar pymes o pequeñas y medianas empresas, se pueden arquetipar pacientes, de hecho lo hemos hecho muchísimo en ISO, se pueden arquetipar estudiantes también, en el ambiente, digamos, de las universidades, escuelas, etcétera. Y podemos arquetipar ciudadanos también, es decir, todo el ámbito público y de todos los servicios, digamos, más gubernamentales también. Entonces, para el que tenía alguna duda,
si su tipo de cliente se podía arquetipar, yo le digo que rotundamente sí. Todos los grupos de clientes son arquetipables, ¿ok? Incluso esto también se aplica a día de hoy con el mundo, digamos, de la experiencia del colaborador, de hecho, en donde también arquetipamos colaboradores, pero eso obviamente es parte de otra conversación como tal. Pero sí quería aclarar un poco ese punto para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces, si seguimos avanzando en esta explicación más metodológica, para que después nos pongamos manos a la obra, por supuesto, otra duda que a mí siempre me preguntan y que es parte, digamos, de lo que viene de manera natural, uno dice, Maite, muy lindo esto de los arquetipos que me estás contando y me parece súper interesante, pero ¿y para qué sirven? ¿Qué hago con ellos? ¿Y cómo los aplico? ¿Y cómo los acciono? ¿Cierto? Y acá tenemos distintos elementos como tal que nos pueden ayudar, obviamente, a entender este tema de la accionabilidad como tal. ¿Ok? Cuando nosotros ya tenemos arquetipos, podemos, en principio, podemos pulir nuestra propuesta de valor y nuestras propuestas de valor, porque podemos tener más de una incluso. ¿Ok? Entonces, primero es pulir nuestra propuesta de valor o generar una nueva propuesta de valor también si es que no la teníamos. Podemos diseñar y rediseñar nuestras experiencias, nuestras interacciones. Podemos ir a hacer modificaciones a nuestro Customer Journey. Podemos ir a identificar, mira, para nuestros clientes nosotros no teníamos abordado este punto que es un momento de dolor, un momento de verdad, algo súper importante para él. Por supuesto que esta herramienta de arquetipos es muy, muy útil para hacer difusión también en lo interno, en las organizaciones, es decir, para que las personas que trabajan en la compañía comprendan quiénes son los clientes. Muchas veces las personas que están de cara al cliente tienen esta información mucho más fresca, ¿por qué? Porque están en el día a día, etc. Pero ¿qué pasa también con los equipos back? Con aquellos equipos incluso ejecutivos o administrativos que no necesariamente tienen esa approach con el cliente tan cerquita, sucede que falta que tengan esa información para la toma de decisiones también y para su día a día, para su trabajo, para todo básicamente. Entonces, ¿qué les quiero comentar con esto? Que en definitiva, se abre un espectro cuando tenemos arquetipos de todo lo que podemos hacer al interno en las organizaciones, porque incluso hasta podemos ya detectar un nuevo mercado. Otra anécdota que les cuento en un trabajo que nosotros hicimos en el mundo de la banca retail, eh, y allá nos encontramos con un perfil que estaba absolutamente ciego, es decir, la empresa no lo conocía, no lo veía, no existía, y que era aquellas personas, un grupo importante de personas al cual le prestaban la tarjeta del retail para pagar. ¿Y quién se la prestaba? Un amigo, su mamá, su papá, un sobrino, un tío, etcétera. Cualquier persona. Y ahí fue cuando nosotros descubrimos que existía este grupo que no estaba mapeado para nada dentro de la organización, porque justamente no existía, pero que compraba muchísimo. Y cuando tú ibas a preguntarle a la persona dueña de la tarjeta, como, bueno, y tú en definitiva sabemos que compras mucho, y te decían, no, yo no compro mucho. De hecho, nunca uso la tarjeta, y tú decías como, pero esto no, algo está mal aquí, algo no me calza. Y cuando entrabas en profundidad, te explicaban que en realidad la tarjeta se la prestaban a varias personas, a un amigo o a un familiar. Y ahí entonces se abrió un mundo también de entender cómo llegamos a esas personas que hoy día no estamos llegando y también es información absolutamente relevante para la empresa saber esta dinámica o este comportamiento de compra sin duda. Además, podemos obviamente alinear nuestros KPIs, es decir, como todas las mediciones que hacemos de clientes también, nosotros podemos alinear nuestros KPIs internos con los del cliente, es decir, que nos midamos por lo que al cliente le importa. Y la única manera de saber lo que al cliente le importa es sin duda conociéndolo, ¿cierto? Podemos también pulir nuestra relación comercial con ellos. De hecho, para los equipos comerciales esta información es muy valiosa porque podemos como también focalizarnos mucho más en el detectar clientes cuando estamos con ellos y decir, estos clientes deben pertenecer a este arquetipo, por ende yo podría ofrecerle esto, hacer esto, etc.
Y así, obviamente, vamos teniendo muchísimas otras formas, las comunicaciones, todo esto se puede ir adaptando asociado, obviamente, al conocimiento en profundidad de los clientes como tal. ¿Ok? Bueno, veía una pregunta por allí que Caro me dice que cuál es la diferencia entre un arquetipo y un perfil persona. No hay una diferencia metodológica, sino que son distintas formas de llamar al arquetipo. Como yo les decía, esto proviene de un mundo, digamos, del diseño de experiencia, del diseño de servicios también, en donde ha pasado obviamente por distintas manos la herramienta y se le llama de distintas formas. Yo diría que el único que tiene como una salvedad es cuando encontramos el concepto de buyer persona. Ese sí tiene como una salvedad al arquetipo o al perfil, porque ahí tiene como mucho más el foco, digamos, en solo en la compra, ¿ya? O sea, como más el consumidor como tal. Pero cuando hablamos del mundo de experiencias, tanto perfil persona como persona solo o arquetipos apuntan a lo mismo, ¿ok? Buenísimo. Seguimos entonces. Y bueno, y yo esto que les estoy mencionando aquí es solo algunos de los mecanismos de accionabilidad que tenemos con los arquetipos, porque después esto podemos incluso ir linkeándolo a muchos otros aspectos, es decir, podemos hacer unión de los arquetipos con nuestros programas de voz de cliente, podemos hacer unión, por supuesto, con el viaje a nivel de rediseños, es decir, hay muchas otras formas de seguir accionando, pero aquí solo les comentamos algunas y lo que quiero que entiendan y que se lleven es que es un error creer que solo voy a poder utilizar mis arquetipos si es que tengo absolutamente mapeado en mi base de datos a qué arquetipo corresponde cada uno de mis clientes. Ese es un paso que requiere un nivel de madurez mucho más grande en las organizaciones a nivel de experiencia, porque primero requieres de un buen CRM que te permita tener esa información alojada en algún lugar, tienes que tener también un programa de voz de cliente que te permita ir nutriendo de manera permanente y constante esa información, porque los arquetipos, también los clientes nos vamos moviendo en el tiempo, vamos evolucionando, podemos cambiarnos de arquetipo o no, eso también pasa. En algunas industrias es más común el cambio de arquetipos, en otras definitivamente no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros, yo les decía, le damos este tratamiento de segmentación al arquetipo y decimos, si yo no tengo mapeado exactamente a qué arquetipo corresponde esta persona, no puedo hacer nada con el arquetipo. La verdad es que aquí yo siempre explico que hay un concepto detrás que es el cliente se autoclasifica también. Es decir, yo si siento que me están hablando a mí, me doy por aludido. Es decir, yo le pregunto a las personas, cuando ustedes ven una publicidad para emprendedores, por ejemplo, si ustedes son emprendedores, ¿la ven? Por supuesto que sí. O sea, estamos atentos a todo lo que tenga que ver con emprendimiento porque a mí ese tema me motiva. Y una persona que te dice, no, yo no soy emprendedor, la verdad es que no me había dado ni cuenta que estaba esa publicidad porque no la veo. Así funcionan los arquetipos también dentro de las organizaciones. Es decir, si tú tienes un mensaje, una comunicación, un guiño, algo hacia tu cliente, porque tú sabes que existe un grupo de tus clientes que es así y lo conoces, ellos se van a autoclasificar inmediatamente y se van a sentir que les hablas a ellos. Y eso obviamente ya es una ganancia, sin duda. Y por otra parte, todo este tema de la sensibilización, de que los mismos colaboradores entiendan quiénes son los clientes, también es una ganancia. Así que para que le perdamos el miedo, obviamente, al uso de los arquetipos como tal, porque a veces yo he visto cómo nos quedamos paralizados muchas veces con el uso como tal, si es que no tenemos esa información. Después tenemos aquí una pregunta de Margarita que nos dice, pero si yo no sé quién de la base de datos pertenece a qué arquetipo, ¿cómo lo trato de manera personalizada por la autoclasificación? Bueno, por eso Margarita yo te comentaba que obviamente hay un camino hacia el nivel de madurez de la organización en donde yo lo que voy haciendo es intentar alcanzar justamente ese nivel de madurez que me va a permitir tener un mapeo absoluto y en tiempo real, porque eso es lo más valioso de todo, porque si yo pongo ahí en la base de datos, sí, este cliente pertenece a este arquetipo y eso lo dejo para siempre jamás, no tiene mucho sentido. Entonces, en definitiva, cuando esto puede ser una herramienta en tiempo real, cuando tengo los sistemas, la tecnología, cuando tengo todos los elementos necesarios para que esto ocurra, yo te digo, efectivamente, podemos llegar a un nivel de personalización mucho mayor. Pero antes de llegar a ese punto, hay una serie de otras cosas que yo puedo hacer también
como parte, digamos, de todo esto que les voy mencionando hoy y también de esta misma autoclasificación del cliente, porque la clave está en que el cliente lea de ti que tú lo conoces, que sepa que saben que él existe. Eso es lo que genera más valor porque genera la conexión emocional. Entonces, muchas veces, yo con el ejemplo que les daba de los emprendedores, aplica para muchos otros tipos de grupos, en donde el cliente, en ese sentido, quiere recibir información, quiere saber que tú sabes de él, no quizás que sepas exactamente su cumpleaños, no sé, cómo está compuesta su familia, no, pero que sí sepas qué le interesa, qué le gusta, qué lo motiva. Y eso obviamente es parte del trabajo que tú haces con arquetipo. Y si nosotros queremos llegar a ese nivel de madurez más amplio, que les comento, tenemos que partir de acá. O sea, esto no es, digamos, como pasar de A a B de un segundo a otro. No, es un camino que se recorre en las organizaciones y tenemos que partir por conocer a nuestro cliente y luego vamos avanzando y vamos generando accionabilidad focalizada dependiendo nuestro nivel de madurez. ¿Ok? Alexander nos dice cuáles serían los parámetros básicos para medir o clasificar a mis clientes en la organización. Perfecto. Ahora vamos a avanzar entonces hacia más la parte metodológica, que sería como el paso a paso, y ahí vamos a hablar un poquito también acerca de cómo voy identificando esos criterios, ¿cierto? Que sería como estas variables que al final me van generando el conocimiento en profundidad. Si tenemos que hablar de una estructura metodológica de cómo construir arquetipos, tenemos, primero, ¿cuál es el objetivo de hacer arquetipos? Sin duda, conocer al cliente y entender cómo es mi modelo de relación con el cliente. Pero yo siempre les digo a nuestros clientes, tenemos que pensar, ¿para qué queremos construir arquetipos? ¿Por qué nos estamos planteando que esta herramienta es la que nos va a funcionar? ¿Ok? Es clave que tengamos eso en mente y que entendamos muy bien nuestro objetivo para partir de una buena base y para poder orientar la investigación de ahí hacia él. Luego, la pregunta es, ok, ¿cómo voy a recopilar toda la información que necesito de mi cliente? Acá existe, digamos, por excelencia, existen dos grandes fuentes metodológicas que sería la cualitativa y la cuantitativa, ¿ok? Si ustedes me preguntan, evidentemente una metodología mixta es más robusta, sin duda. ¿Por qué? Porque te obtiene lo mejor de la metodología cualitativa, que es muy enriquecedora, que finalmente es de allí donde salen estos famosos insights, que vamos a hablar de ellos también, y lo complementas a nivel de validación con lo cuantitativo, a nivel de encuesta. ¿Okay? Entonces, ¿puedo construir arquetipos solo cualitativos? Puedo. ¿Y me pueden servir y ser súper útil? Absolutamente sí. ¿Puedo construir arquetipos solo cuantitativos? Creo que ahí tenemos que tener cuidado porque es más difícil. ¿Por qué? Porque las hipótesis que yo pueda tener las puedo ir a validar a nivel cuantitativo, pero puedo estar muy sesgado. Entonces, en la capa cualitativa lo que me permite a mí es como validar un poco esas hipótesis previo a la validación cuantitativa. Entonces, tendría ojo. Ya la metodología mixta, absolutamente recomendada, porque evidentemente podemos como tener el input cualitativo con la validación cuantitativa, como les decía. A nivel cualitativo, ¿cuáles son las técnicas que normalmente se utilizan? Entrevistas en profundidad, focus group o workshops con clientes. Podemos hacer observación en terreno, shadowing. Hay muchísimas técnicas hoy día, parte, digamos, del mundo del diseño de experiencias que podemos aplicar a nivel cualitativo. Y a nivel cuantitativo, obviamente, el más conocido como tal es la encuesta, que sería como un estudio de arquetipos allí que se le envía a los clientes normalmente a través de formato online y entonces se intenta validar lo levantado a nivel cualitativo. ¿Okay? Para poder hacer esto, evidentemente hay que construir una pauta de entrevistas, sin duda, una pauta de observación, hay que hacer un cuestionario cuantitativo, sin duda, ¿ok? Eso es parte, digamos, de lo que tenemos que ir cumpliendo. Después la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo analizo toda esta información, cierto? Porque obviamente yo digo, ya tengo mucha información, entonces, ¿qué pasa? Voy a ir a identificar insights, voy a ir a identificar estos como
todo lo que yo les decía, cuáles son estos criterios principales, todas estas variables, estos descubrimientos que hice de mi cliente, y lo más importante, identificar repetición de patrones, algo que se empieza a repetir entre un cliente y otro. Y ahí es cuando yo extraigo estos criterios que yo les decía que varían para todas las empresas, ¿ok? Desde niveles de compromiso, de digitalización, de conocimiento. Hay un montón allí que obviamente nos pueden ayudar a agrupar a nuestros clientes. Y el último paso es la documentación, y que ya es construir la ficha de arquetipo como tal, y que, como bien yo les decía, esto cuenta una historia, sin duda. ¿Bien? Con todo lo que hemos conversado entonces, yo creo que es súper relevante que nos llevemos como mensaje que no nos podemos quedar obviamente solo con lo que el cliente nos dice, ¿ya? Sino que en todo este análisis de información tenemos que también ser muy buenos observadores, tenemos que ir a indagar en lo que está por debajo del agua allí, y que tenemos que ir a mirar entonces también, a nivel de inferencia, sin duda, en base a la repetición de patrones, qué es lo que nuestros clientes piensan, sueñan, sienten, indagar, profundizar, y cuando le estemos preguntando algo hay que siempre indagar por qué, para llegar a niveles de profundidad mucho más allá, porque evidentemente si nos quedamos con lo literal, obviamente no logramos el objetivo. Bien. Y con esto entonces nos vamos manos a la obra, ya definitivamente, en donde la idea es que ustedes puedan construir un arquetipo simple. Vamos a construir un arquetipo sumamente simple, cada uno de ustedes lo va a trabajar de manera personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí el equipo les va a compartir como van a haber distintas opciones, ¿ok? Ustedes van a poder ingresar a un link de Miro. Si es que ustedes tienen usuario en la herramienta Miro, pueden hacer un duplicado del link que les vamos a enviar y trabajar su arquetipo. Si no, también pueden descargar un PowerPoint o un PDF para poder trabajar su arquetipo, ¿ok? Es como para que ustedes lo tengan y así puedan ocupar este formato, esta ficha. ¿Bien? Así que ahí les vamos a estar compartiendo vía chat justamente todas estas opciones que les acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a partir de ciertos insights que nosotros les vamos a dar, vamos a construir un arquetipo en una plantilla, ¿ok? Si ustedes tienen alguna duda mientras están obviamente construyendo, pueden dejarla por el preguntas y respuestas, levantar la mano, escribir en el chat, como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, como todos somos usuarios de supermercados, es decir, como clientes de supermercados, esto es algo natural, ¿qué vamos a hacer? La idea es que vamos a construir el arquetipo de un grupo de clientes que va al supermercado. Y para eso les hemos disponibilizado allí en esa misma herramienta que está en el link como tal, una serie de insights, que son información que podríamos haber encontrado o recogido en una entrevista en profundidad, en un taller, porque obviamente si nos gustaría haber hecho entrevistas el día de hoy, pero no nos da el tiempo. Así es que la idea es que ustedes, en base a estos insights, puedan construir su perfil de cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a dar justamente 15 minutitos para que vayan a construir, pueden ser 10, ahí vamos a ver cómo va, si ya van terminando, de 10 a 15 minutitos para que puedan construir el perfil en base a estos insights, ¿ok? Y luego hacemos entonces la devolución ya más formal. La ficha que van a tener que trabajar es esta, que es la que les acabamos de compartir, y ahí ustedes pueden ponerle una foto, un nombre, una cita. Cuando decimos verbatim, es una cita textual de algo que diría ese cliente. Y luego entonces tenemos sus expectativas, sus frustraciones, sus comportamientos de compra, su estilo de vida. Aquí obviamente ustedes pueden incluir toda la información que ustedes quieran, basándonos en ciertos supuestos, por supuesto, sí. Y cuando dice mods o mobs, nos referimos a los mods son los moments of truth, que serían los momentos de verdad, y los mobs son los moments of pain, que serían los momentos de dolor. Los momentos de verdad son los momentos más importantes para el cliente, y los momentos de dolor como tales cuando lo pasa mal con nosotros. Y abajo tenemos ahí algunas características que ustedes pueden poner entre bajo, medio o alto: nivel de digitalización, de planificación de compra, de fidelización, etc. Todo esto bajo ciertos supuestos. Así que a continuación los invitamos entonces a iniciar este trabajo, y volvemos entonces en unos minutitos para poder hacer la devolución y el cierre, por supuesto,
y no se pierdan el cierre, porque hay unos regalitos que les tenemos también allí para ustedes. Así es que vamos con ello y volvemos en 10 minutitos entonces para revisar lo que ustedes hayan trabajado. Adelante. Aquí nos confirman también si es que pudieron ingresar, si es que alguno tiene alguna duda, si es que obviamente no encontró el link. Los esperamos entonces a que trabajen un ratito. Buenísimo, ahí nos dicen que algunos ya pudieron ingresar a Miro. Recuerden que lo recomendado es que hagan un duplicado. Si quieren, yo aquí les puedo mostrar cómo se hace ese duplicado en Miro para que puedan entonces generar su propio tablero. De hecho, nosotros en ISO utilizamos muchísimo Miro para la construcción como tal de este tipo de herramientas. Entonces aquí, ustedes en Miro pueden hacer clic en esta parte que dice plantilla de arquetipo de cliente y ahí les va a aparecer entonces esto de duplicate. Pero para poder hacer esto tienen que tener ustedes una cuenta personal en Miro, ¿ok? Pero ese sería como el formato y ahí les abre otra vista en donde ya pueden editar. ¿Bien? Si no, lo hacen en su PowerPoint o en PDF sin problema. No hay ningún problema. Les damos entonces allí hasta justo las 12 de Chile. Me imagino que ahí cada uno hace el cálculo en 10 minutitos más. Volvemos aquí a la sala común para hacer la devolución. Bien, ya vamos entonces terminando con la sesión de trabajo. Vamos entonces a ir regresando. Dice ahí entonces una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre necesidad y expectativa? Por ejemplo, para este perfil, su pareja tiene alergia, entonces sería, yo espero que tengan productos que pueda consumir o necesito que el supermercado tenga productos que no le causen. Perfecto. Sí, justamente, o sea, podríamos ponerlos en ambas de distinta forma, como muy bien tú lo declaras allí, porque obviamente puede ser una necesidad como tal o también puede ser una expectativa, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que la necesidad siempre es algo como más profundo, ¿ya? ¿Ok? En el sentido de que la necesidad al final responde a esto que va más ligado como con nuestras necesidades más emocionales, necesidades más funcionales, etc. Y la expectativa en sí va mucho más asociado a, como ya yo les comentaba, este tema de lo que espero de la compañía, ¿ok? Entonces, como que en definitiva, yo creo que ahí podemos tener como un poco ya más luces de a qué nos referimos como en esta diferencia, pero ojo ahí porque no necesariamente es que lo que ponga en expectativa no lo puedo poner en necesidades ni viceversa, no, no es tan así, obviamente hay sutileza y de hecho dentro de los arquetipos en general uno a veces se encuentra justamente con estas como pequeñas semejanzas y está muy bien porque enriquece totalmente el ejercicio, ¿bien? Así es que con esto voy a ir aquí, veo si tengo otra pregunta. Dice, lo que me confunde un poco es lo siguiente, si yo tengo ciertas características que comparto con un tipo de grupo, pero otras que comparto con otro tipo de grupo, entonces finalmente estoy representado por dos arquetipos según las distintas características o variables que estoy viendo. Por supuesto, sí, de hecho ahí Margarita, a lo que voy es que no necesariamente yo me tengo que sentir identificado o voy a ser perteneciente a un solo arquetipo, es decir, los clientes podemos, y usualmente ocurre, pertenecer de cierta manera a más de un arquetipo. Y por eso es que es tan relevante esto que yo les digo, de que el tratamiento que le damos, obviamente, sea cuidadoso en ese sentido, porque no es atribuir a una persona este arquetipo y que se quedó para siempre en ese arquetipo y que es solo ese arquetipo. No es tan así, ¿ok? En la práctica. El punto está en que siempre hay uno predominante, es decir, si bien yo puedo tener ciertas características de este y de este otro, sí, obviamente hay algunos elementos con los cuales más me identifico con uno que con el otro. Entonces hay una predominancia, pero evidentemente yo puedo tener más de uno, sin duda. ¿Bien? Buenísimo.
Entonces, aquí yo, mientras ustedes estaban trabajando, también estaba trabajando. No sé si iba muy lentito, pero bueno, yo a mi perfil le puse Clara y dice allí, le puse una cita como valoro la disponibilidad de productos y la comodidad para comprar ante todo. Es decir, algo que ella podría haber dicho en una entrevista perfectamente, y recordemos que Clara viene a representar a un grupo de personas que compartía, digamos, de cierta manera estos mismos elementos, ¿ok? Entonces, sus expectativas, sin duda, en respecto al negocio, a la compra como tal, era encontrar lo que necesita y recibir orientación por parte de quienes atiende. Es decir, esos dos elementos para ella lo espera como tal. Un poco lo que yo les decía respecto a las necesidades, claro, algo mucho más profundo tiene que ver con el cuidado de mi familia. Es decir, esto es la necesidad que yo tengo, en este caso ella lo declaraba como con su pareja, y también, por ejemplo, el ir a lugares cómodos y de fácil acceso, que esto tiene que ver con las necesidades más básicas nuestras, pero que también tienen que ver con necesidades como más bien funcionales, ¿ok? En cuanto a mis frustraciones, es que, por ejemplo, acá tenemos que las personas no se preocupen por el cuidado del medio ambiente, me frustra, porque obviamente yo sí lo hago, entonces evidentemente espero que el resto también lo haga, y no poder darle a sus seres queridos lo que necesitan. Lo ponemos de esta forma también pensando en que obviamente algunos puede ser su pareja, otro puede ser sus hijos, otro puede ser un hermano, etc. En cuanto a su personalidad, es una persona planificada, le gusta sentirse informada, se considera muy consciente y preocupada por los demás, es una persona relajada, pero a la vez muy organizada. Si se fijaron, había como esta dualidad permanente en los insights, en donde era una persona como que le gustaba un estilo de vida más tranquilo, más relajado, pero igualmente era muy planificada y organizada. En el estilo de vida, le gusta esta vida tranquila y no estar corriendo, y valora la conexión con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente también. Después tenemos, como momentos de verdad, se identifica el de encontrar los productos que busca. O sea, ese es el momento en donde Clara, este arquetipo, en definitiva, lo que hace es poner a prueba al supermercado. Es decir, lo más importante para mí es encontrar el producto que busco, y si ustedes se preguntan, claro, es porque responde a lo medular de lo que ella está, por lo que está yendo al supermercado como tal, entonces donde nos pone más a prueba. ¿Y cuáles son los momentos más de dolor? Es cuando, de cierta manera, se da cuenta que no está el producto que busca o necesita, y cuando se encuentra con muchas personas haciendo la compra, ¿ok? Porque no le gustan los espacios muy colapsados de personas. En cuanto a las características, tenemos nivel de digitalización medio. Decíamos que es una persona que igualmente prefiere la presencialidad, pero también utiliza redes sociales. De hecho, en sus comportamientos de compra como tal, ahí vemos que es una persona que va al supermercado en sí, pero eso no quiere decir que no esté digitalizada. Para ella, ir de compras también es de cierta manera como un paseo, un momento de relajo, no necesariamente solo ir a comprar como tal, y planifica durante la semana lo que va a comprar, por eso tiene un nivel de planificación de compra alto, y le interesan este tema de los puntos, de los beneficios, por eso también de cierta manera busca fidelizarse también con las compañías con las que se relaciona. Si se fijan, mucho de esto está directamente relacionado con su relación con el supermercado, porque es el foco que teníamos en el objetivo como tal del arquetipo, pero también hay muchos elementos que podrían darnos luces de cómo ella se comporta con otras compañías también. Es decir, el arquetipo no necesariamente tiene que estar 100% enfocado en ella con su relación con la compañía. Es decir, también nos habla de la persona, ¿bien? Eso es súper importante que lo tengamos ahí en cuenta. Bien, veamos si hay alguna otra preguntita. Dice por acá, ¿cómo clasifican a los clientes en los niveles bajo, medio y alto para medir digitalización, fidelización y perfecto? Esto que yo acabo de hacer lo estaba haciendo a nivel cualitativo, según los insights que teníamos, ¿cierto, Carla? Pero ¿qué pasa? Que yo les decía que hay ciertos elementos en el arquetipo que yo después puedo ir a validar a nivel cuantitativo. Entonces ahí, obviamente, yo ya puedo tener una escala como tal y validar esto que estoy dejando a nivel cualitativo por la percepción que se generó en las entrevistas, talleres y en la repetición de patrones como tal. ¿Ok? Bien, y creo que ya no tenemos más preguntas, así es que solo para ir cerrando y ya también para darles un poquito este premio que les queríamos entregar también, lo que les quería pedir es que por un segundo ustedes cierren sus ojos un segundo, y se imaginen, sin hacer trampa, un cerdito rosado
o un chanchito rosado, un puerco rosado, lo que ustedes quieran, como se llama en su país, ¿ok? Un chanchito. Se lo imaginen en su mente, lo tengan ahí, ¿ok? Y ahora lo que quiero es que abran los ojos y me digan por el chat si es que era este, el que ustedes estaban imaginando. Si es el mismo que tenían en su cabeza. Ahí, llueven los no. No, 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 no. Era Peppa Pig, perfecto. Muchos imaginaron a Peppa Pig, ¿sí? Similar, parecido. Me lo imaginé bebé, perfecto. Buenísimo. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esto? Y creo que aquí ya no se les va a olvidar este concepto. Si yo les hubiese dicho desde un principio, equipos, vamos a trabajar con este cerdito rosado, este es el chanchito con el cual vamos a estar, al cual vamos a estar mirando, que no tiene cuerpo, tiene solo cabeza, está dibujado, ¿no hubiese sido mucho más fácil a que yo les diga, imagínense a ese chanchito rosado? Porque yo les aseguro que íbamos a tener tantos chanchitos rosados como personas hay en esta videollamada. Y justamente eso es lo que pasa en las compañías con los clientes. Es cuando nos imaginamos que el cliente es de cierta forma o hablamos de, no, yo creo que o yo pienso que, pero hasta que no lo vemos, hasta que no lo tangibilizamos a través de fichas de arquetipos como las que veíamos hoy día y todos estemos mirando lo mismo, es que no logramos realmente focalizar las experiencias a las necesidades de nuestros clientes. Así que con eso ya vamos terminando nuestro taller de hoy. Y lo que quería entonces ahora a continuación era pasar a, bueno, ya hemos ido respondiendo todas las preguntas en tiempo real, así que estamos bien con eso. Y lo que vamos a invitarlos ahora a hacer es que puedan ustedes con sus teléfonos ingresar a este código QR que aparece aquí o si es que a alguno no le resulta con el código QR, puede entrar a menti.com e introducir este código también y va a poder entrar. Entonces vamos a hacer 5 preguntitas muy rápidas ahí, cuando ya estén todos dentro, vamos a activar esto y para quienes respondan correcto y más rápido, vamos a tener unos premios. Y con esto entonces vamos cerrando nuestro taller y por supuesto desde mi parte y desde ISO muy agradecidos por la participación, la alta presencia y, por supuesto, las intenciones de participar y de colaborar. Bien, entonces me confirman si es que ya están pudiendo ingresar al código QR y yo me voy entonces ahora voy a ir a activar nuestro concurso. Denos un segundito. Bien, entonces ya estamos listos. Voy a compartir pantalla aquí. Listo, estamos todos ya. Entonces, vamos entonces a presionar Enter para partir nuestro quiz. Atención, 3, 2, 1, partimos. ¿Qué son los arquetipos de cliente? Tienen que votar la opción más rápida posible para que obviamente vamos viendo quién gana. Buenísimo. Seguimos entonces. Segunda pregunta. 3 elementos clave para construir un arquetipo. ¿Listo? Buenísimo. Seguimos entonces, tercera pregunta. Etapas clave para la construcción de un arquetipo.
Nos vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué es un insight? Buenísimo. Y nos vamos con la última pregunta entonces. Fases recomendadas en la etapa de investigación de arquetipos. Listo. Bueno, a quienes salgan ganadores, tenemos que pedirles que dejen su correo electrónico en el chat para que luego los podamos contactar, ¿ok? Vamos entonces a ver cómo nos fue. Aquí vamos a ver. Tenemos aquí a Carolina Letieri. Buenísimo. Carolina, ahí te pedimos que entonces puedas dejar tu, tu correo en el chat y así luego el equipo ISO te va a, sin duda, Sí. a todos los que estuvieron aquí hoy, así que no se preocupen, les van a llegar. Y bueno, eso, estábamos ahí, con Fiore les teníamos preparado esos regalitos al final y estamos súper contentos de haber compartido con ustedes toda esta sesión, así es que los dejamos en libertad absoluta, pero ya con más conocimiento acerca de arquetipos, sin duda, para ir a trabajar con esta herramienta tan apasionante y, por supuesto, desde ISO les enviamos un cariñoso abrazo a todos los países que nos visitaron hoy día de manera online. Así que un abrazo, que estén muy bien, un gusto haberlos conocido y saludado hoy día.